Lin Jing nunca pensó que estaría en una escena arqueológica en ruinas y en un problema completamente más allá de los problemas habituales. Era un sábado ordinario. Como estudiante graduado en el departamento de historia, siguió al instructor a una montaña remota para participar en una excavación de emergencia. Se dice que cuando los agricultores locales estaban cavando los cimientos, accidentalmente excavaron una pila de escombros de cobre azul, que se estableció como el periodo de guerra en los primeros días. Lin Jing no estaba muy interesado en estas cosas, pero su objetivo de estudiar era muy práctico, tener un estudio mixto y encontrar un trabajo literario estable, solo vivir. Pero el instructor lo atrajo con entusiasmo, diciendo que esta vez descubrió que podría ser un gran avance e insistió en que él viniera y lo vea. La escena es terrible, con el olor a tierra mezclado con sudor, y varios trabajadores todavía están limpiando cuidadosamente el suelo con hierro. Lin Jing se agachó en el costado, sosteniendo un pequeño cepillo en la mano y cepillando aburrido un trozo de placa de cobre azul que acababa de desenterrar. La cosa no se ve nada especial. Es lamentable en la superficie, tallado con algunos patrones incomprensibles, y los bordes aún están a medio camino. Se limpió el barro con las manos, pero inesperadamente, sus dedos de repente se pincharon, y se abrió un pequeño agujero en su palma, y la sangre cayó sobre la placa de cobre verde. «Gis, ¿qué cosa rota es tan poderosa?», murmuró en voz baja, preparándose para devolver los fragmentos al montículo. Pero en este momento, sucedió algo extraño. La lámina de cobre azul parecía estar activada, y los rastros en la superficie repentinamente iluminaban una ligera luz azul, que era débil y deslumbrante. Lin Jing quedó atónito por un momento, y sin reaccionar, un sonido de bajo zumbido llegó a sus oídos, como si algo estuviera explotando en su cerebro. El siguiente segundo, el mundo cambió. Ya no estaba en cuclillas en el barro, y los equipos arqueológicos circundantes, los trabajadores e incluso la montaña ya no era visible. En cambio, era un cielo tenue, con un duro camino de tierra amarillo debajo de los pies. Había algunas paredes y casas bajas de tierra, y el aire estaba lleno del olor a leña ardiente. Lin Jing miró hacia abajo y descubrió que lo que llevaba puesto no era solo una honda y pantalones de mezclilla, sino una larga camisa de tela gruesa con un cinturón espinoso alrededor de su cintura y un par de sandalias de paja en sus pies, liberándose como un antiguo agricultor. ¿Es esto un sueño? Se pellizcó los muslos, y fue tan doloroso que estaba tan emocionado. No es un sueño. El grupo en su cerebro era irritante y no pudo resolverlo en absoluto. Solo quería preguntarle a alguien, pero escuchó un sonido apresurado de cascos que provenían de lejos. Mirándolo, vi a un equipo de soldados con armaduras simples. La cara llena de carne en sus cabezas todavía estaba gritando en la boca. Sonaba como un lenguaje antiguo, pero Lin Jing podría entender la mayor parte. ¿Rápido? Hay ese pueblo por delante, no dejes que nadie huya. Lin se sintió nervioso. Aunque no sabía de quién estaban hablando, se le dijo a sí mismo que no se parara aquí como objetivo. Se dio la vuelta y corrió hacia el camino a su lado, pero sin correr por unos pasos, rugió enojado: «¡Detente! Corre de nuevo, te dispararé con una flecha». Antes de terminar de hablar, una flecha, esbozó, contra su hombro y voló, perforando el suelo junto a él, y su cola de pluma todavía se movía ligeramente. Lin Jing estaba tan asustado que sus piernas eran suaves, por lo que no se atrevió a huir. Rápidamente levantó las manos y gritó: «¿No dispares? No soy una mala persona». Pero los soldados no lo escucharon en absoluto. Se saltaron y se apresuraron, lo presionaron al suelo bruscamente, lo ataron y lo oliscaron en la boca. «Deja de hablar, llévelo para revisar». «Mírate, que es tan tierno y tierno que probablemente seas un espía». Lin Jing estaba zumbando y estaba completamente inseguro de por qué se convirtió en un espía. Fue arrastrado por un tiempo y finalmente se arrojó a una sala de madera rota, con una puerta, cerrada, y una cerradura estaba en el exterior. Se sentó en el suelo, todo su corazón estaba preguntando: ¿qué está sucediendo? ¿Viajando a través del tiempo? ¿O algo de programa de acusación? Pero los ojos y el aura asesina de esos soldados no parecían actuar sin importar cómo se veían. Justo cuando lo estaba pensando, una ligera respuesta de repente vino de la esquina de la leñera. Lin Jing se sorprendió y miró de cerca y se dio cuenta de que había un hombre en cuclillas allí, un hombre con una larga túnica gris con cara blanca y cejas apretadas, como si estuviera herido. Vio a Lin Jing venir y dijo en voz baja: «No hagas un sonido, todavía están afuera». La voz suave de Lin Jing era baja y preguntó: «¿Quién eres? ¿Quién es este?». El hombre lo miró, su idioma estaba un poco impaciente: «No importa quién soy». «¿Eres nuevo? Estás tan confundido, probablemente no he descubierto la situación todavía. Esta es una pequeña aldea en las cercanías de China. Ahora es el periodo de guerra, y no sé qué año es porque el tiempo es involuntario». «¿Juerguiendo el país?».
¿El tiempo no tiene sentido? Lin Jing sintió que su cerebro estaba a punto de explotar. No bromees conmigo. Solo soy un estudiante. ¿Cómo podría ser que el país podría venir? El hombre se burló. ¿Estudiante? Entonces eres tan desafortunado. Mi nombre es Inzao, así que solo soy un sabio. Al igual que tú, no debería estar aquí, pero hay algunas cosas que no puedes decidir si quieres o no. Será mejor que acepte la realidad rápidamente, de lo contrario, ni siquiera recordarás quién es cuando lo reinicias la próxima vez. ¿Restablecer? ¿Qué es el reinicio? Lin Jing se confundió cada vez más mientras lo escuchaba, pero Inzao ya no lo explicó, sino que solo cerró los ojos y se apoyó contra la pared, como si le estuviera prestando atención. Lin Jing también estaba tratando de preguntar, pero de repente hubo un sonido de pasos fuera de la puerta, y luego la puerta se abrió. Varios soldados entraron y señalaron a Inzao y dijeron, «Es él». «Señor, llévelo para preguntar». Cuando Inzao fue arrastrado, estaba indefenso en sus ojos. Antes de irse, bajó su voz a Lin Jing, «Recuerda, no me dejes morir en 3 días, de lo contrario no quieres vivir». Esto hizo que Lin Jing se sintiera un poco nervioso, pero no tenía tiempo para preguntar con claridad. La puerta estaba cerrada muchas veces, y él era el único que quedaba en la leña. ¿Dentro de 3 días? ¿No lo dejes morir? ¿Qué hay de esto? Lin Jing se sentó contra la pared, y su cerebro formó un grupo. Trató de recordar todo lo que sucedió en este momento, desde la escena arqueológica hasta la película de Cobre Azul, hasta la aparición repentina aquí, todo era tan irreal como soñar. Pero las marcas rojas en sus muñecas y el dolor de las sandalias de paja en sus pies le recordaron que esto no es un sueño. Justo cuando estaba aturdido, la ventana de la leña fue repentinamente golpeada a la ligera. Levantó la vista y vio una figura parada afuera de la ventana, con una capa negra, su rostro cubierto con una capucha, y no podía ver la apariencia claramente. La voz del hombre era muy ligera, con un poco de gentileza femenina, «No hagas un sonido, te ayudaré». Lin Jing quedó atónito por un momento, pero sin reaccionar, el hombre ya había usado algo para meter las barras de madera de la ventana y saltó cuidadosamente. Se quitó la capucha y mostró una cara bonita, sus ojos tan brillantes que podían ver a través de los corazones de las personas. Ella miró a Lin Jing y dijo con calma, «Tu nombre es Lin Jing, ¿verdad?» «Mi nombre es Bian Li, de un lugar que no necesitas saber en este momento. Sé que tienes muchas preguntas, pero ahora no es un momento para charlar. Sígueme o morirás aquí». «¿Cómo sabes mi nombre?» Lin Jing hizo una pregunta, pero Jian Li no tuvo la oportunidad de preguntarle en absoluto, por lo que lo sacó por la ventana. Ya estaba oscuro afuera, y el pueblo estaba tranquilo y solo había unos pocos soldados de patrulla deambulando. Jian Li lo llevó a través de varios caminos y se escondió en una cabaña de paja desierta antes de detenerse. «Habla, lo diré en breve». La voz baja de Bian Li clamaba, y su voz se apresuraba. Ahora está atrapado en un ciclo de tiempo, que es un periodo de guerra. Lin Jing se sorprendió cuando escuchó esto, y después de mucho tiempo lo puso en una oración, ¿circula el tiempo? Esto suena como una novela de ciencia ficción. Soy una persona común, ¿cómo podría involucrarme en esto? Jian Li lo miró, con una mirada complicada en sus ojos, ¿en promedio persona? Tal vez. Pero si puedes pararte aquí, significa que no eres ordinario. Esa pieza de cobre es un dispositivo conmovedor, que lo lleva a esta etapa. Porque es tú, no tengo tiempo para explicarlo ahora. Solo necesitas saber que Inzao no puede morir. Si él, este ciclo será peor, y no puedo ayudarlo. Entonces, ¿qué debo hacer? Lin Jing sintió como si estuviera escuchando un libro, pero ella le dijo que la mujer llamada Jian Li no estaba bromeando. Encontrar a la persona que asesinó a Inzao y lo detuvo. Jian Li dijo simplemente, pero había una ligera vacilación en sus ojos. Pero tengo que recordarle que cada acción aquí causará una contramedida de corrección. Cuanto más cambie, más fuerte serán las contramedidas e incluso puede hacer que dude de su existencia. Por lo tanto, no confíe en nadie, incluido yo. ¿Potencia de reparación? ¿Qué es eso? Lin Jing escuchó cuanto más sentía, más confundido estaba. Pero Li ya no lo explicó, pero solo sacó un cuchillo de él y se lo llenó, a abrazarse y no preguntar demasiado. Mañana por la mañana, Inzao será llevado a un campamento fuera de la aldea. Tienes que encontrar una manera de entrar y no dejar que algo le suceda. Te ayudaré en secreto, pero no espero que aparezca en ningún momento en ningún momento. Después de decir eso, Jian Li se dio la vuelta y se fue, dejando a Lin Jing solo en la cabaña de paja. Todos sus cerebros preguntaban. Miró el cuchillo en su mano, y la cuchilla reflejó su cara en blanco. Todo esto fue ridículo,
el tiempo que circulaba, mataba, el poder de la corrección, incluso comenzó a dudar de si estaba mentalmente enfermo. Pero el barro frío debajo de sus pies y el peso del cuchillo en su mano lo obligó a aceptar que todo esto podría ser cierto. Se estaba volviendo más brillante y había una voz en el pueblo. Lin Jin respiró hondo y decidió que no importa si esto era un sueño o una realidad, tuvo que sobrevivir primero. Se escondió el cuchillo en la manga, salió de la cabaña de paja con cuidado y tocó el lugar donde Hilo dijo. En el camino, escuchó a varios aldeanos hablar con voz baja, diciendo que habían arrestado a un sargento ayer, y escucharon que era un trabajo detallado enviado por el Estado, y que debían ser llevados a los militares para su revisión hoy. Lin Jin se sintió nervioso y sabía que estaban hablando de Inzao. El sitio no está lejos del pueblo, construido sobre un espacio abierto, rodeado de palos de madera y árboles de cáñamo. La guardia no es grave, pero para personas como Lin Jin, no es fácil entrar. Se escondió en el árbol lejos, observó por un tiempo y descubrió que habría unos minutos de espacio cuando el cambio se cambiara. Apretó los dientes y aprovechó un guardia para darse la vuelta, el gato corrió sobre la cintura, volcó el pabellón de madera y se escondió en la carpa rota. Solo había unas pocas losas de hierba en la tienda, y había un olor a humedad en el aire. Lin Jin Zhang se relajó y escuchó un ruido proveniente del exterior, seguido de pesados pasos. Miró desde la brecha en la tienda, y vio a solo unos pocos soldados escoltando a una persona. Era Inzao. Su rostro se volvió peor, y la sangre todavía colgaba en las esquinas de su boca, y obviamente fue golpeado con fuerza. El corazón de Lin se hundió y sostuvo el cuchillo en la manga con fuerza. No sabía lo que podía hacer, pero recordó que las palabras de Li Yinzao no podían poder morir en 3 días. Pero, ¿cómo podría él, un estudiante que no tenía poder para reducir su poder, luchar contra estos soldados? Justo cuando dudaba, un silbato agudo de repente vino de la distancia, seguido de cascos de caballos y gritos, como si alguien hubiera atacado el campamento. Los soldados formaron instantáneamente un grupo, algunos gritaron «malvado» y algunos sacaron sus espadas y salieron corriendo. Lin Jin se tomó el problema y se escabulló de la tienda y corrió hacia Inzao. Vio a Inzao siendo escoltado por 2 soldados y estaba a punto de retirarse, pero en este momento, una sombra negra estalló repentinamente de un lado, y una luz fría en su mano perforó el cofre de Inzao. Lin Jin se sintió emocionado y no sabía de dónde vino el coraje, así que gritó, «ten cuidado». Al mismo tiempo, barrió e intentó atrapar eso. Pero él fue un paso más lento, y la daga todavía apuñaló en el cuerpo de Inzao, y la sangre se teñió al instante su ropa. Inzao resopló y cayó al suelo, sus ojos llenos de conmoción y renuencia. «No». Lin Jin gritó, pero al segundo, se sintió mareado y el sonido de bajo zumbido llegó a sus oídos nuevamente. Cuando abrió los ojos nuevamente, se dio cuenta de que había regresado al camino de tierra, y todavía estaba el cielo tenue a su alrededor, y todavía había 2 sandalias de paja rotas debajo de sus pies. Lejos, el sonido de los cascos de caballos se elevó nuevamente, y los soldados en la cabeza comenzaron a gritar nuevamente, «date prisa. Hay ese pueblo por delante, no dejes que la gente huya». Lin Jin se quedó allí aturdido, y un fuerte miedo surgió en su corazón. Finalmente entendió lo que «reinicio» significaba por Li. El tiempo realmente volvió, y regresó al principio. Y Inzao, que estaba acostado frente a él, estaba a punto de morir nuevamente. Apretó los puños con fuerza, y solo había un pensamiento en su cerebro, esta vez, nunca dejaría morir a Inzao. No sabía por qué fue rodado en este círculo, ni sabía que eran Xianli y la llamada fuerza de corrección, pero sabía que si no cambiaba lo que nunca podría escapar de la prisión de este tiempo. Lin Jin se paró en el camino de tierra amarilla, el sonido de los cascos en sus oídos se acercaba cada vez más, y su corazón era más pesado que cuando se reiniciaba en este momento. Esta no es la primera vez que ha experimentado este momento. Aunque su memoria es un poco borrosa, la imagen de Inzao que se encuentra en un charco de sangre está tallada en su cerebro como un cuchillo. Sabía que si fallaba nuevamente esta vez, el tiempo volvería y todo tendría que volver nuevamente. Pero el problema es que no sabía qué hacer para detener el asesinato. «No te quedes atónito, corre». Una voz familiar de repente sonaba desde un lado. Lin Jin se dio la vuelta y vio que de hecho era Bianli. Todavía estaba en esa capa negra, su rostro estaba frío y como si lo hubiera esperado. Lin Jin no preguntó mucho, solo hizo clic en la cabeza y la siguió rápidamente en los arbustos en el camino. Los cascos de caballos les gritaron, y los soldados no se dieron cuenta de esto y continuaron corriendo hacia el pueblo. Escondiéndose en el monte, Lin jadeó y preguntó con voz baja, «¿por qué apareciste de nuevo? ¿No dijiste que me ayudarías en cualquier momento la última vez?» Xianli lo miró, con un pequeño discurso impaciente, «dije que te ayudaría en secreto, pero no dije que te seguiría viendo morir. Simplemente hiciste ese tiempo y te atreviste a presionarlo directamente sin siquiera la observación más básica. ¿Qué sucedió?»
Inzao todavía estaba muerto y el tiempo se restableció. La cara de Lin Jing estaba roja cuando lo dijo, pero se sintió realmente frustrada. ¿Cómo puedo entender estas cosas? Solo soy un estudiante y no un agente. ¿Cómo puedo saber cómo salvar a alguien? Además, el asesino parecía demasiado repentinamente, y no pude reaccionar en absoluto. Qianli resopló fríamente, sacó una tela áspera de su capa con algunas imágenes simples del terreno. Deja de poner excusas. ¿Crees que el ciclo de tiempo es para que juegues? Cada vez que te reinicias, tu memoria estará dañada y más tiempo lo arrastrarás, más recordarás quién eres. No te levantes. Escuché que este es el mapa del campamento. Lo he hecho simplemente, pero lo has hecho. El asesino se sumergirá desde el pequeño camino detrás. Lin Jing tomó la tela y miró las líneas torcidas, y todavía se sintió un poco en su corazón. ¿Pero por qué me quedo atrapado en paz? No puedo vencer a esos soldados, y mucho menos como asesino. Además, ¿cuál es la fuerza de corrección de la que está hablando? ¿Por qué me siento muy diferente del lado opuesto, como alguien está en el cerebro? Li guardó silencio por un tiempo, sus ojos parpadearon con una emoción compleja, como si quisiera decirle más. Finalmente, ella abrió la boca y su voz era muy baja. La fuerza de corrección es el guardián del tiempo. En pocas palabras, no permite que nadie cambie la historia. Cada vez que intentes interferir con el destino de Inzao, podrás golpear su contraataque. Significado. Lin Jing se sintió un poco emocionado y no pudo evitar preguntar, ¿qué hay de ti? ¿Por qué puedes ayudarme? ¿No tienes miedo de esta fuerza de corrección? La cara de Li se volvió más fría, y ella se dio la vuelta y evitó su línea visual. No te preocupes por mis asuntos. Solo necesitas saber que tengo mis razones. En cuanto al poder de corrección, está un poco celoso de mí, pero eso no significa que pueda interferir a voluntad. Debes confiar en ti mismo, de lo contrario, incluso si te ayuda 100 veces, no puedes escapar de este ciclo. Lin Jing todavía estaba tratando de preguntar, pero Qianli ya se había puesto de pie y le había dado una palmada en el suelo en su cuerpo. No pierdas el tiempo. Ve al campamento, recuerda la ruta en el mapa y no vuelvas a ser estúpido. Estaré cerca, pero no espere que te ahorre en cualquier momento. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue, y su figura rápidamente desapareció en el monte. Lin Jing sostuvo el mapa áspero y apretó los dientes. Aunque todavía estaba en su corazón, tenía al menos un poco más de dirección de lo que acababa de hacer. Sabía que el tiempo no esperaría a nadie, y en 3 días, encontraría al asesino para evitar que Inzao fuera asesinado. De lo contrario, no es solo la vida de Inzao, sino que su propia existencia también puede estar desgastada lentamente. Se estaba oscureciendo y las voces de las personas alrededor del pueblo estaban tranquilas. Lin Jing siguió cuidadosamente la ruta en el mapa y caminó sobre el pueblo con cuidado y tocó la dirección del campamento. En el camino, su cerebro seguía recordando los detalles de la última falla. Aunque su memoria estaba un poco borrosa, concibió que el asesino apareció desde detrás del sitio y era muy rápido, como si hubiera planeado todo hace mucho tiempo. Si puede bloquear ese camino con anticipación, puede haber una posibilidad. El campamento sigue siendo el mismo, con unos pocos guardias patrullando sin apuntar. Lin Jing se escondió en el árbol muy lejos, observó por un tiempo y descubrió que la brecha entre el cambio seguía siendo la misma. Aprovechó el momento de vigilarse y corrió, sobre el pabellón de madera, y se escondió en una carpa rota. Todo fue casi lo mismo que la última vez, pero esta vez se sintió más atento. Todavía había el olor a humedad en la tienda. Lin se agachó en la esquina y miró desde la brecha. Efectivamente, vio a varios soldados caminando hacia la gran carpa de Inzao en el medio. La cara de Inzao todavía era tan mala, con sangre en las esquinas de su boca, y sus ojos estaban llenos de fatiga y renuencia. Lin Jing sostuvo el cuchillo con fuerza en la manga y se recitó en silencio en su corazón: nunca lo dejaré morir esta vez. Recordó el camino detrás del mapa y decidió ir allí primero para ver si el asesino podía ser bloqueado. Mientras Shogun no estaba prestando atención, se escapó de detrás de la tienda, dio un giro mucho y finalmente encontró el camino oculto. El camino está cubierto de hierba en ambos lados, y de hecho es un buen lugar para escabullirse. Lin Jing se puso en cuclillas en el camino, su corazón latía rápidamente, y su cerebro estaba lleno de varias situaciones posibles. Si viene el asesino, ¿qué debe hacer? ¿Golpear con un cuchillo? ¿O gritar para atraer a Shogun? Pero, ¿qué pasa si haces lo que haces si lo tratas primero como enemigo? Justo cuando pensaba la mente de Ushi, un ligero sonido de pasos de repente vino de lejos. Lin contuvo la respiración y se encogió en las pastizales. Mirando a través de la brecha, vio una sombra negra acercarse lentamente. El hombre llevaba un vestido negro montado en la noche, cubierto con tela en la cara y sosteniendo una daga en la mano.
Sus movimientos fueron tan ligeros como un gato, y obviamente fue el que apuñaló a Yin Zhao la última vez. Lin Yin se sintió fuerte en su corazón, y sus palmas estaban cubiertas de sudor. Sabía que no era un partido, pero si no hacía nada ahora, Yin Zhao aún moriría. Apretó los dientes, sostuvo el cuchillo con fuerza y decidió retrasarse al menos por un tiempo. Levantó en silencio un trozo de piedra al lado de su pie, lo arrojó hacia el otro extremo del camino e hizo un sonido. La sombra negra se sintió atraída por la atención, se detuvo y miró en la dirección del sonido. Aprovechando esta brecha, Lin Jing salió corriendo de Cao Rui y gritó, «¡Alguien roba!». Al mismo tiempo, corrió hacia la sombra oscura. No tenía esperanza de ganar, solo quería aferrarse al otro lado y dejar que los guardias del campamento escuchen el silencio. Pero la sombra reaccionó muy rápidamente y se dio la vuelta y pateó a Lin Jing en el cofre, pateándolo al suelo. Lin Jing solo podía sentir su pecho hundido, y no podía respirar dolor, y el cuchillo en la mano se cayó. Buscando la muerte. La sombra negra escupió fríamente dos palabras, y tan pronto como la daga parpadeó, estaba a punto de planear el cuello de Lin Yin. Pero en este momento, un ritmo rápido de repente resonó desde lejos, y varios guardias gritaron, «¿Quién es?», y se apresuró. La sombra negra gruñó sus cejas, obviamente no estaba dispuesta a pelear, y rápidamente se dio la vuelta y se dirigió a los pastizales, desapareciendo. Lin Jing estaba acostado en el suelo, le dolía el pecho, pero su corazón se relajó. Al menos esta vez, sostuvo al asesino y Yin Zhao estaba a salvo en este momento. Pero después de que vino Shou Bei, no le dio una buena cara y lo llamó directamente a una persona sospechosa y lo llevó a la tienda. En la tienda, Yin Zhao se sentó en el suelo con un caracol en su cuerpo. Cuando vio a Lin Jing ser escoltado, había una leve mirada en sus ojos, «¿Eres tú otra vez? ¿Por qué estás aquí?». Lin Jing sonrió con amargura y dijo, «Yo tampoco quiero estar aquí, pero tengo que salvarte, de lo contrario, todos estaremos terminados». Yin Zhao miró las cejas, como si quisiera decir algo, pero al final cerró la boca. El soldado que lo estaba escoltando entró y dijo con impaciencia, «No pierdas el tiempo». Este niño se escabulló en la puerta trasera, probablemente su cuidadoso compañero. «Vamos, llévalos al campamento trasero y espere a que cayeran los adultos». El corazón de Lin Jing se hundió, sabiendo que era muy irritante. Trató de explicar la imagen, pero los soldados no la escucharon en absoluto y los empujaron groseramente y corrieron hacia atrás. En el camino, Lin Jing le dijo a Yin Zhao en voz baja, «Escuché que alguien te va a matar. Me quedé allí una vez, pero volverán. Tienes que ayudarme, tenemos que encontrar una manera de escapar». Yin Zhao lo miró, y hubo un poco más de exploración en sus ojos. «¿Quién eres? ¿Por qué quieres ayudarme?». Lin Jing dudó por un momento, pero aún no dijo nada. «Yo, solo soy un transeúnte y accidentalmente rodé. Pero sé que si mueres, no puedo estar bien. Así que tenemos que cooperar». Yin Zhao no volvió a preguntar, pero solo lo señaló un poco, como si hubiera aceptado esta declaración a regañadientes. El campamento trasero es un lugar más roto con menos protección, pero el área circundante está llena de espacio abierto, y no hay lugar para esconderse si desea escapar. Lin Jing se sintió triste, y su cerebro seguía pensando en soluciones, pero cuanto más lo pensaba, menos esperanza sentía. En este momento, el cielo de repente se oscureció, y un sonido de trueno profundo vino de lejos, como si se acercara la tormenta. «¿Por qué cambia este clima?», murmuró un guardia, obviamente no tomando esto en serio. Pero Lin Yin estaba inexplicablemente nervioso, y siempre sentía que el sonido del trueno era demasiado coincidencia, como si alguien lo hubiera arreglado a propósito. Se sintió cada vez más inquieto cuando recordaba el poder de corrección de Jian Li. Efectivamente, pasó mucho tiempo antes de que el trueno sonara cada vez más, acompañado de un viento más loco, y la lluvia cayó. Los guardias buscaban un lugar para esconderse de la lluvia, y los guardias que corrían de repente se relajaban mucho. Lin Jing aprovechó la oportunidad para una voz baja y le dijo a Yin Zhao, «Esta es una oportunidad, tenemos que correr». Yin Zhao apuntó con la cabeza, y mientras un guardia sostenía su espalda contra ellos, empujó el caracol y rápidamente se apresuró a la cortina de lluvia. La lluvia golpea el cuerpo con una vista un poco fría y negra hueso, lo cual es extremadamente baja, pero también les ayuda a cubrir su viaje. Lin Jing salió corriendo del campamento con Yin Zhao Chao, y se sintió cada vez más inquieto. Siempre sintió que la repentina fuerte lluvia no era una coincidencia, pero la fuerza de corrección le estaba advirtiendo e incluso obligarlo a rendirse. Después de correr por un tiempo, los dos finalmente se escondieron en un bosque y rápidamente se deshicieron de los perseguidores. Yin Zhao respiraba en un árbol, su rostro era sorprendente cuando parecía blanco, y obviamente no estaba muy herido. Miró a Lin Jing y dijo con voz baja, «Gracias. Pero tengo que recordarle que escapar no significa seguridad. Esas personas no me dejarán ir. Si me ayudan,
también serán atacados por ellos. Lin Jing sonrió amargamente, he sido atacado durante mucho tiempo, no es poco tiempo. ¿Sabes quién te va a matar? ¿Cuáles son las huellas? Yin Zhao guardó silencio por un tiempo antes de hablar, soy un hombre joven y no tengo antecedentes. Pero recientemente escuché que alguien no quiere que traiga algunas noticias a Iwo. No sé quién es. Solo sé que son muy hábiles y tienen su gente en el ejército. Lin Jing sintió una caída en su corazón y sintió que esto era más complicado de lo que había imaginado. Estaba a punto de preguntar de nuevo, pero de repente había un sonido rápido de pasos provenientes de lejos, como si alguien lo hubiera alcanzado. El Yin Zhao se miraron y se escondieron rápidamente en el bosque profundo. Pero en este momento, una voz fría resonó desde atrás, corrí bastante rápido, pero desafortunadamente, todavía no puedo escapar. Lin Jing se dio la vuelta y vio una sombra negra de pie muy lejos, con un extraño aliento emitido de su cuerpo, como si se hubiera fusionado por completo en esta oscuridad. No sostenía un arma en la mano, pero sus ojos eran espeluznantes. Lin Jing se sorprendió y pensó que esta persona no era un asesino ordinario, sino, el albacea del poder de corrección dijo por Li. ¿Quién eres? Lin Jing insistió en la cubierta, presionando frente a Yin Zhao, pero el sonido todavía temblaba. La sombra negra se burló, y su voz era tan baja como venía del metro, soy una cuchilla de sombra, el limpiador de la línea de tiempo. No deberías estar aquí, y mucho menos interferir con su destino. Puedo dejarte morir feliz después de entregar a Yin Zhao. Lin sintió un momento en su corazón y supo que esta vez estaba realmente en problemas. Apretó los puños y giró rápidamente en su cerebro, tratando de descubrir cómo retirarse. Pero la cuchilla de la sombra no le dio demasiado tiempo, y caminó hacia ellos lentamente. Cada paso parecía llevar algún tipo de presión, lo que hace que la gente sea sin aliento. En este momento, una figura familiar surgió repentinamente del lado y se estrelló entre Lin Jing y Shadow Blade. La voz de Li era tan fría como el hielo, sombra de sombra, cruzaste la línea. No te importa el asunto aquí, solo regresa. Shadow Blade se detuvo y vio una mirada celosa en sus ojos, Jianli, estás aquí. Jianli se burló, entonces pruébalo. Quiero verlo. ¿Es tu cuchillo el que es rápido o mis trucos son fuertes? Los dos se enfrentaron entre sí, y la atmósfera parecía explotar en cualquier momento. Lin Jing aprovechó la oportunidad para retirar a Yin Zhao, sintiéndose lleno de dudas. ¿Cuál es la relación entre el vidrio y la cuchilla de la sombra? ¿Por qué Shadow Blade está tan celosa de ella? Además, cuando le dijo que era del futuro, ¿cuál es su verdadero propósito? Estos problemas eran como un grupo de cosas irritantes, haciéndolo sentir cada vez más doloroso cuanto más pensaba al respecto. La lluvia todavía estaba cayendo, y la atmósfera en el bosque se volvió cada vez más extraña. Lin Jing sabía que la confrontación no duraría demasiado. Independientemente del resultado, el destino de su Yin Zhao todavía estaba en el aire. Apretó los dientes y juró en su corazón que no importa cuántas dificultades hubiera, sobreviviría y encontraría una manera de romper este ciclo. La lluvia se perforaba como un cuchillo, y el suelo en el bosque se pisotó en un lodo, y el aire estaba lleno de frío. Lin Jing sostuvo su puño con fuerza, se puso en cuclillas junto a Yin Zhao, mirando a Jianli y Shadow Blade que se enfrentaban muy lejos. La atmósfera entre las dos personas es como una cuerda de reverencia apretada, que puede romperse en cualquier momento y estalla un conflicto impredecible. Su corazón latía rápido, y su cerebro estaba lleno de pensamientos traviesos. ¿Quién era Jianli? ¿Por qué puede hacer que un albacea de sangre fría como Shadow Blade muestre un aspecto celoso? Además, ¿dónde está el final de este ciclo? La voz de Shadow Blade era baja y fría, como un veneno salido de la oscuridad. Li, ¿sabes lo que estás haciendo? No puedes escapar del castigo resistiendo la voluntad de corregir el poder. ¿Qué crees que puede cambiar protegiendo estos dos transformadores diferentes? El trance de la historia ha sido destinado durante mucho tiempo, y nadie puede revertirlo. Jianli estaba de pie bajo la lluvia, su capa negra estaba empapada y la seda no tenía intención de retractarse. Ella se burló, con desdén en su voz, ¿destinado? Hoja de sombra, solo está siendo abofeteado por la administración del tiempo como herramienta. ¿Realmente crees que estás manteniendo algo genial? No seas ingenuo, solo eres su cuchillo y puedes ser abandonado en cualquier momento. Esto parecía tocar el contraataque de la cuchilla de la sombra, y sus ojos de repente se volvieron aún más fríos, y su cuerpo se sacudió ligeramente, como si estuviera listo para tomar medidas en cualquier momento. Pero finalmente no se movió, solo miró a Jianli y dijo con voz baja, es inútil ser con la boca dura, Jianli. Sabes mi conclusión, y sabes por qué soy misericordioso con tus subordinados. Pero eso no significa que siga aguantando. Déjalos, de lo contrario, no me importa hacerte una falta en la línea de tiempo. Lin Jing se sintió nervioso.
Aunque no entendía mucho los rencores entre ellos, podía sentir que la confrontación podría estar fuera de control en cualquier momento. Le dijo a Inzao con voz baja, no podemos sentarnos y esperar. Podemos correr profundamente en el bosque mientras no están prestando atención. Podemos arrastrarlos si podemos. La cara de Inzao se puso pálida, y era obvio que no estaba muy herido, pero aún así apretó los dientes y respondió a la ligera, está bien, pero hay que saber que esta lluvia no es una coincidencia. La fuerza correctiva nos obliga a huir. El corazón de Lin se hundió, sabiendo que Inzao dijo que era correcto. La repentina fuerte lluvia y la apariencia de la cuchilla de la sombra parecían trampas cuidadosamente diseñadas, lo que les obligó a no tener camino por recorrer. Pero no tuvo más remedio que tirar de Inzao con la cabeza y aprovechar el hecho de que Xianli y Shadow Blade todavía se enfrentaban y se trasladaron en silencio al bosque profundo. Pasaron cuidadosamente cada paso, y el suelo fangoso los hizo tan lentos como las vacas. La lluvia golpeó sus cuerpos y el hielo dolió. Pero no corrieron muy lejos, y la voz de Shadow Blade sonó de nuevo, burlándose de un ligero silencio. ¿Quieres correr? ¿Cambiar? ¿Crees que puedes escapar de la palma de tu tiempo? Antes de que terminaran las palabras, Lin Jing sintió un poco de espaldas, como si fuera bloqueado por algo invisible. Se giró de repente, sin ver nada, solo la figura de la cuchilla de sombra bajo la lluvia parecía estar oculta, acercándose como un fantasma. «¡Ten cuidado!» Bin Li gritó en voz alta, su figura parpadeó, y presionó frente a Lin Jing y Inzao. Había una cuchilla corta en la mano, y una luz fría brillaba en su espada, como si pudiera desgarrar el aire. Se estrelló con un cuchillo, y un sonido de colisión afilado vino de la lluvia, como un ataque metálico. Lin Jing vio claramente que la cuchilla de la sombra se había acercado en algún momento. La cuchilla invisible en su mano estaba a punto de perforar su pecho, pero fue abofeteada por Xianli. ¡Corre! ¿No te das la vuelta? Xianli apretó los dientes, y había un huracán en su voz. Lin Jing no se atrevió a pensar demasiado, y sacó a Inzao para tropezar y continuó corriendo. Solo podía escuchar un feroz sonido de lucha detrás de él. Con el sonido de la lluvia, parecía que todo el bosque estaba temblando. Corrieron por un tiempo, y sus pulmones parecían estar a punto de explotar. Inzao finalmente no pudo contener, y se cayó por los pies, arrodillado en el barro, jadeando, diciendo, «No, ya no puedo correr». «Vas, no te preocupes por mí». Lin Jing dejó de caminar, se limpió la lluvia de la cara y apretó los dientes y dijo, «¿No lo pierdas?» Xianli todavía está arrastrando al monstruo detrás de él. «No puedo matarte». «¿Voy a desperdiciar este viaje?» Forzó a Inzao y continuó caminando hacia adelante a medio tragada, pero su corazón estaba cada vez más inquieto. La lluvia se estaba volviendo cada vez más pesada, y el camino en lo profundo del bosque se volvió cada vez más difícil de distinguir. La distancia todavía estaba llena de la fría sonrisa de Shadow Blade, como si lo alcanzara en cualquier momento. En este momento, Inzao se detuvo de repente, parecía extraño en sus ojos y dijo con voz baja, «Espera. Parece que he estado aquí». Señaló un árbol viejo retorcido en el frente, con algunos símbolos borrosos grabados en él, como una etiqueta antigua. Lin Jingfen miró más de cerca y descubrió que los símbolos eran algo similares a los rastros de la lámina de cobre azul en ese momento, y su corazón de repente saltó. «¿Qué es esto?» Se dio la vuelta y le preguntó a Inzao, pero la cara de Inzao se volvió aún más blanca, como si hubiera recordado algo terrible. Murmuró con voz baja, «Esta es la marca de las grietas. He oído que hay grietas ocultas en los días de tiempo, que pueden romper todos los límites, pero el precio es demasiado alto». Lin Jing lo escuchó e inmediatamente recordó que Xianli una vez mencionó que la única forma de romper el ciclo es encontrar las grietas en el punto de tiempo. Pero también dijo que la ubicación de la grieta cambiará cada vez que se rinde en bicicleta, y el precio de tocarlo puede ser que él no pueda soportar. Miró el viejo árbol, luchando entre el cielo y el hombre en su cerebro, uno por uno, la esperanza de escapar del ciclo y el otro por el miedo desconocido. «¿Cuál es el precio?» No pudo evitar preguntar, y un escalofrío estaba temblando en su voz. Inzao lo miró, sus ojos caóticos, no sé qué es, pero en la historia, las personas que tocan las grietas serán tragadas por el tiempo, y todos los rastros de existencia se borrarán. «¿Estás seguro de que lo intentas?» Lin Jing se mordió los dientes con fuerza, y su corazón parecía ser desgarrado por dos fuerzas. Por supuesto, tenía miedo de que realmente desapareciera en el largo río del tiempo, tal como dijo Inzao. Pero tenía más miedo de estar atrapado en este círculo. Observó morir a Inzao una y otra vez, y la fuerza de corrección jugó en su palma una y otra vez, hasta que incluso olvidó quién era. Respiró hondo y finalmente se decidió, no tengo que elegir. Si no lo intento, nunca saldré. ¿Qué hay de ti? ¿Quieres pasar un buen rato conmigo?
Yin Zhao guardó silencio por un momento, finalmente se puso un poco y sonrió amargamente. Está bien, no tengo nada que perder de todos modos. Vamos, echemos un vistazo juntos, esta grieta está salvando Olimpia. Los dos se abrazaron y caminaron hacia el viejo árbol. A medida que se acercaban, la luz de esos símbolos se volvió más brillante y brillante, como si hubieran cobrado vida, emitiendo una extraña luz azul. Lin Jing extendió su mano y tocó el símbolo del árbol con temblor. En un instante, una energía fría penetró en su cuerpo a través de sus dedos, como si estuviera a punto de destrozar su mente. Se apretó los dientes, y un sonido bajó de sus oídos, exactamente lo mismo que el sonido que escuchó cuando fue arrastrado en el círculo. Lin Jing, detente. La voz de Qianli de repente vino por detrás, llevando ansiedad sin precedentes. Lin Jing se dio la vuelta y vio que estaba cubierta de heridas y su capa se desgarró en pedazos. Parecía que la pelea con Shadow Blade estaba agotada. Ella corrió e intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. La luz azul estalló en un instante, cubriendo el brillo de Lin Jing y Yin Zhao. La cortina de lluvia circundante y el bosque de árboles parecían retorcerse y colapsarse rápidamente en la nada. Lin Jing solo sintió que su conciencia era desgarrada, y innumerables imágenes aparecieron a través de su cerebro, películas de cobre azul en escenas arqueológicas, caminos de tierra amarillos en los pueblos de guerra, los ojos de Yin Zhao en un charco de sangre, y la cara complicada e indistinguible de Qianli. Estas fotos pasaron como caminar sobre una luz de caballo, y finalmente congeladas en el momento en que tocó la película de cobre por primera vez. Escuchó una voz baja que retumbaba en sus oídos, como un murmullo desde las profundidades del tiempo. Diferencia, eliges romper el círculo, pero el precio de la libertad es algo que no puedes soportar. Tu existencia será reescritada. Esto hizo que Lin Jing se sintiera un poco nervioso, pero no tenía salida. La luz azul se volvió cada vez más deslumbrante. Cerró los ojos y dejó que la fuerza lo trague. No sé cuánto tiempo tardó, pero la conciencia finalmente recuperó sus ojos. De repente abrió los ojos y descubrió que estaba parado en un lugar completamente desconocido. Debajo de los pies ya no es un bosque fangoso, sino un suelo rojo seco, y un fuerte olor a azufre circula en el aire. En el horizonte lejano, varias estatuas de piedra enormes se pararon, y las caras de las estatuas fueron borrosas, emitiendo una inquietante sensación de presión. Lin Jing miró hacia abajo y descubrió que todavía llevaba una larga camisa de tela gruesa, pero Yin Zhao ya no podía verlo. Solo había un trozo de placa de cobre azul rota a su lado, acostado en silencio en el suelo, y los símbolos en la superficie eran tenues y vagos. ¿Dónde está esto?, dijo con voz baja, y una fuerte sensación de ansiedad surgió en su corazón. Trató de recordar lo que sucedió en este momento, pero su memoria parecía estar cortada por algo, y solo podía recordar algunos fragmentos. Sabía que había roto el círculo, pero ¿por qué no volvió a la realidad y vino a este extraño lugar? En este momento, una voz familiar resonó desde atrás, llevando una explosión de fatiga e impotencia. Lin Jing, tomaste esta decisión. Se dio la vuelta y vio que Li estaba de pie, su rostro estaba pálido y sus ojos estaban llenos de complejas emociones. Su capa estaba tan rota que no era visible, y la cuchilla corta en su mano ya no era visible, como si acabara de experimentar una lucha de vida y muerte. ¿Tú, por qué estás aquí? ¿Dónde está Yin Zhao? Lin Jing preguntó rápidamente, con un toque de ansiedad en su voz. Qianli se golpeó la cabeza y sonrió con amargura. Yin Zhao nunca volverá. Él es parte de la historia. Después de que se rompe el ciclo, su vida se ha reimpreso en la línea de tiempo. En cuanto a si morir o vivir, no lo sé. Y usted debe haber vuelto a la realidad, pero la administración de tiempo nunca dejará que los cambiadores sean tan fáciles de eliminar. Ellos están en otra sección más peligroso. Lin Jing sintió un hundido en su corazón y no pudo evitar preguntar, ¿Oficina de Gestión del Tiempo? ¿Qué son exactamente? Qianli estuvo en silencio por un tiempo, como si quisiera decirle la verdad. Finalmente, suspiró y dijo en voz baja, la autoridad del tiempo es el controlador del tiempo. Piensan que son guardianes de orden, pero de hecho, solo usan el tiempo para lograr sus objetivos. Usted está siendo rodado en el círculo, no por casualidad, sino por sus experimentos. Quieren ver cuánto tiempo puede estar en la prisión de tiempo y si pueden romper las reglas que ponen, y yo fui uno de ellos, pero ahora, lo que estoy en la prisión. Esto fue como un fuerte golpe en el corazón de Lin Jing. Miró a Qianli sin aliento, y después de mucho tiempo se lo puso, entonces me estás ayudando ¿por qué? ¿Quieres usarme para lidiar con ellos? Qianli no lo negó, pero dijo a la ligera, tal vez. Pero te ayudo porque no quiero ver a alguien como yo, que se juega en manos de la administración del tiempo.
Lin Jin, ahora tienes dos opciones, aceptar la realidad y continuar golpeando en esta nueva sección hasta que la fuerza de corrección se borra por completo, trabajar conmigo para encontrar las debilidades de la administración y destruir sus juegos en total. Lin Jin sintió una repentina oleada en su corazón. Nunca pensó que podría rodar en una persona tan grande sagrada. Él es solo un estudiante ordinario y solo quiere vivir una vida simple, pero ahora, incluso este simple deseo se ha convertido en un lujo. Miró el suelo rojo debajo de sus pies, luego en las extrañas estatuas de piedra muy lejos, y finalmente apretó los dientes y dijo, «Está bien, estaré contigo. Pero tengo una condición, debes decirme todo, incluido tu pasado y el verdadero propósito de la administración del tiempo». Jian Li hizo clic un poco, y hubo un toque de alivio en sus ojos, documento. Pero tengo que recordarle que este camino es más peligroso de lo que piensa. Puede perder más, e incluso su último recuerdo está dañado. ¿Estás seguro de que quieres seguir? Lin Jin respiró hondo y apretó los puños, no tengo nada que perder. Vamos, dime, ¿dónde está esta etapa? ¿Qué debemos hacer a continuación? Li lo miró, y finalmente apareció un toque de sonrisa en la esquina de su boca. Este es un periodo más antiguo que el periodo de guerra, una civilización que ha sido olvidada por la historia. Intentaron desafiar las reglas del tiempo de batalla, pero fueron eliminadas por la administración. Nuestra misión es encontrar el escape que dejó, que pueden contener las claves a la administración. Pero el poder de la corrección es 100 veces más fuerte que antes, y que no puedo ser cuidadoso, y no puedo ser cuidadoso. Imparable. Lin Jin señaló un poco, pero aunque todavía no estaba perdido, tenía al menos una dirección más de lo que acababa de hacer. Siguió a Jian Li y caminó hacia la estatua de piedra muy lejos, sus pasos eran pesados y llevaba una decisión desesperada. El viento en el suelo rojo se volvió cada vez más grande, haciendo que la gente casi confunda, pero sabía que la resistencia acaba de comenzar. No importa lo que lo esté esperando, no se retirará. Una luz roja oscura se elevó desde el lejano, como una llamada de una fuerza desconocida. Lin Jin miró la luz y sintió una premonición inexplicable en su corazón, los secretos ocultos en esta tierra eran mucho más profundos de lo que imaginaba. Y su viaje con Li definitivamente no tendrá un final simple.